No sé si has visto la serie, pero yo cuando la vi iba así por casa. Voy. Aquí falta sal, chef. Es jamón. Chef, ¿me pasas el jamón? Sí, pilla. Vega, dime sí, chef. Que me digas sí, chef. No te voy a decir si chef, Judith. ¿Me pasas el queso, por favor? Toma, que se me quema. Judith, ¿puedes relajarte un segundo, por favor? Que es un puto sándwich mixto. Sí, chef. No veas este video si no quieres comerte un buen spoiler. La serie de Ver es una experiencia inmersiva que consigue meterte dentro de la cabeza de los personajes. Y esto es algo que creo que diferencia de Ver, porque he visto muchas series y películas que me han provocado emociones y me han provocado estrés, ansiedad, pero no he visto nada hasta la fecha que me haga sentir lo que sienten los personajes. Vale, pero ¿cómo consigue de Ver generar esa experiencia inmersiva? Vamos a tratar de analizarlo. La serie nos cuenta la historia de cómo Carmy, un reputado chef, trata de sacar adelante el restaurante The Beef. Este restaurante es el legado que le dejó su hermano antes de morir. Dicho esto, sé lo que estás pensando. Es un restaurante, Carmy es un cocinero, entonces The Bear es una serie de cocina. Pues no, no es solo una serie de cocina. Habla del fracaso, del crecimiento personal, de lo difícil que es alcanzar los sueños, del liderazgo, de la persecución de la excelencia, de adicciones, de familias disfuncionales. O sea que es una serie sobre la vida. Y sí, sobre la tuya también. A ti en tu vida te pasa una cosa, y es que todo está desordenado y tú buscas el orden continuamente, dentro del caos. Y nunca lo consigues y además siempre estás pensando, vale, ahora está todo ordenado, a ver cuándo la lío. Bueno, pues en esta serie la vida de los personajes es exactamente igual. Pero vamos a seguir con el tema. El restaurante es un sitio sucio, desorganizado, lleno de cosas. Un sitio donde la gente se grita y donde incluso el propio Carmy también tiene que gritar para hacerse escuchar. El único propósito de Carmy es arreglar todo esto y hacer que el restaurante funcione. Y para que un negocio funcione necesitas dos cosas. La primera es dinero y para conseguirlo vas a ver a Carmy haciendo cosas raras como vender ropa vaquera que tiene guardada en el horno, what the fuck. Y la segunda es tener un equipo cohesionado en el que no estén continuamente gritándose los unos a los otros y sin llegar a ningún acuerdo y cada uno reme para su lado. El equipo está formado por varias personas. Una de ellas es Tina, que es la persona que más tiempo lleva en el restaurante. Luego está Sydney, que en contraposición con Tina se ve cómo entra a trabajar al restaurante en el primer capítulo. Luego está Marcus, que es el panadero. Y luego está Richie, que es el primo postizo de Carmy. Solo les nombro a ellos 5 porque son los protagonistas de la serie, pero hay más personajes. Y digo que los 5 son protagonistas porque cada uno tiene su propio arco de personaje, que es como se llama la evolución psicológica que viven los personajes a lo largo de una historia. Tina es de ese tipo de personas que piensa que por llevar más tiempo sabe más. Seguro que te has cruzado con alguna de ellas. Habla mal, incluso trata mal a Sydney. De hecho, hay un momento en el que Tina le sube el fuego a una comida que Sydney había dejado ahí y que ya estaba apagada para que le echen la bronca. Pero hay una escena que hace que todo cambie y que estas faltas de respeto se terminen. Tina está ahí con el aplastapatatas, o como se llama ese instrumento, que si lo abro, que si lo cierro, que si no puedo, y de repente ve cómo le empieza a hervir una salsa que no tiene que estar hirviendo. La decisión de no cortar en ningún momento y de que la cámara siga a Tina durante toda la escena es crucial para que entendamos la eficiencia de Sydney. Vemos el poco tiempo que tarda en reponer la salsa. Y esta es la escena que todo lo cambia, porque a partir de ahora vamos a ver cómo Tina empieza a respetar a Sydney. Por otro lado está Sydney. Es exigente, segura de sí misma y orgullosa, pero no trata muy bien a la gente. De hecho, a Carmy al principio le cuesta respetarle, un poquito. ¿Y las cebollas están listas? Tina está con las cebollas. Estoy con los No. limones. Tina tiene que hacer las cebollas. Antes Sí, le he dicho chef. lo que dijiste, que... Sí, chef. Sí, chef. Gracias. Además, cree que lo puede hacer todo por sí mismo. Pero hay un momento en el que se da cuenta de que sola no puede llegar a todo, de que tiene debilidades, como tenemos todos, y que necesita las fortalezas de otras personas para llegar más lejos. Tienes que seguir. Luego está Richie, que es gritón, irrespetuoso, desorganizado, pierde el control de sí mismo en muchas ocasiones y tiene su particular manera de arreglar conflictos.
Que por cierto, veremos como Sidney le da una lección a Richie cuando unos capítulos más adelante se tiene que enfrentar al mismo problema. Pero es que Richie es así por algo, y es que tiene sus traumas y le han hecho daño, y pues esto es algo que nos enseña la serie. Y es que todos son como son porque tienen razones para ello, igual que nos pasa a nosotros en nuestra vida, que todos tenemos razones para ser lo que somos. Hay series y películas en las que te pasa que dices, me identifico con el protagonista o me identifico con no sé qué personaje, pero es que en esta serie te puedes identificar con todos los personajes, porque todos tenemos un montón de personas diferentes y de voces interiores diferentes dentro de nosotros. Hablemos un poquito del montaje de la serie, y es que hay un momento en el que Richie se queda hablando por teléfono en el coche, Sidney está ahí presenciando la escena, es algo así como 3 minutos sin cortes, y esto es una decisión recurrente a lo largo de la serie en contraposición con los momentos de montaje frenético, que hay muchos, sobre todo en esta primera temporada. En los momentos en los que los personajes se muestran más vulnerables, se toma esta decisión de hacer tomas más largas, sin cortes y dejar la cámara quieta. Siguiendo con el arco del personaje de Richie, vamos a tener que esperar un poquito más para verle evolucionar. Sí que va a haber pequeños detalles que van a hacerle crecer un poquito como persona, pero la gran evolución se va a dar en la siguiente temporada. Luego está Marcus, a quien vemos haciendo pan en los primeros capítulos. A Marcus también le cuesta reconocer que Carmy sabe más que él, hasta que pasa esto. Se desmenuza, es muy denso. Lo hago a mano. Es por la amasadora. No es por la amasadora, se desmenuza. El horno está demasiado seco. Llena una bandeja de agua y ponla abajo en el fondo. Haz otra remesa. No me digas cómo hacer mi trabajo. Pero luego Marcus se arrepiente y le dice a Carmy: Carmy, mira. Muy bien, ¿ves la diferencia? Ya te digo. Bandeja con agua. Sí. Tenías razón. ¿Sabes lo que te haces? Pero a Marcus esto de hacer pan no le motiva, porque es un trabajo muy mecánico y Marcus es ante todo un artista. Así que viendo esto, Sidney le encomienda la labor de ser el pastelero. Pero Marcus tiene que evolucionar un poquito antes de ser pastelero, y es que le falta algo. Y es que para ser pastelero tienes que ser muy perfeccionista, porque en el momento en el que varías 2 gramos de cualquier ingrediente, te sale una receta completamente diferente. Y entonces Carmy, que se da cuenta de las debilidades de cada uno, le da esta lección. Perdona, con tijeras. ¿Por qué? Este lado está fatal. Los 2 lados están fatal. Sí, chef. Y por Dios, hablemos de ese montaje de los donuts cuando Marcus va a la tienda para inspirarse para empezar a hacer pasteles. Es que si te fijas, esas chispas que aparecen de manera intermitente fundidas con los planos de la comida, lo que hacen es mostrarte de una manera visual lo que vas a sentir cuando los pruebes. Y de los 5 protagonistas de los que habíamos hablado al principio, nos falta hablar de Carmy. Carmy, curiosamente, es el personaje al que más le cuesta evolucionar. Y digo que es curioso porque todos los demás, que son personajes menos principales, evolucionan rápido. Y sin embargo, Carmy van a pasar capítulos y capítulos y le va a costar más. Y eso es raro. Carmy es respetuoso, les da a todos valiosísimas lecciones. Pero le cuesta escuchar. De hecho, hay un momento en el que Sidney se lo dice. Además, vive encerrado en sí mismo. Le cuesta abrirse e intimar con los demás. Carmy, al igual que todos los personajes de la serie y al igual que todos nosotros, también tiene traumas, y de hecho se nos hace partícipes de uno de ellos en el segundo capítulo de la primera temporada, en el que se ve como Carmy es la víctima de un jefe abusivo. No eres duro, eres una puta mierda. Bueno para nada, sácalo ya. ¡Sale! Ojalá estuvieras muerto. Fíjate en lo que contrasta esta cocina con respecto a la del The Beef. La cocina del The Beef está llena de cosas súper desorganizadas, y sin embargo la del Noma no, está todo muy ordenado. En el The Beef las personas parece que tampoco tienen un sitio en el que trabajar, cada uno trabaja donde pilla, y sin embargo en el Noma cada uno tiene su sitio. Incluso la comida no tiene nada que ver una con la otra. Fíjate en este plato del restaurante en el que trabajaba Carmy, y fíjate en el plato del The Beef. Y menudo agobio estos primeros planos de la cara de Carmy, que nos hacen sentir el agobio que está viviendo Carmy en este momento. Y esa luz tan fría y tan saturada. Esto es algo que en Deber hacen muy bien, y es la creación de mundos diferentes en función de la cocina del restaurante en la que estemos. A lo largo de las temporadas vamos a estar en la cocina de varios sitios, pero en ninguna los planos están tan llenos de cosas, ni los cortes son tan frenéticos como cuando estamos dentro de la cocina del The Beef. Y por cierto, hay un momento dentro de este caos que personalmente me gusta mucho, y es ese en el que a través de un montaje nos enseñan cómo cada uno ficha para irse, y sin embargo Carmy se queda limpiando, pero además la cámara hace un traveling hacia atrás como diciéndonos hasta nosotros los espectadores nos vamos y Carmy se queda. Me parece brillante. Y todo este agobio del que hablamos va a tener su clímax en el capítulo 7 de la primera temporada. Tengo amigos que al ver este capítulo me han dicho, he estado al borde del ataque de ansiedad. Claro que si no has visto la serie, pues igual dices, yo ver una serie para llevarme un mal rato, que no, que la tienes que ver, hazme caso, no te arrepentirás. Como decíamos al principio, es una serie que transmite muy bien las emociones que están viviendo los personajes. Pero ¿cómo lo consigue tan bien en este capítulo? Pues es que mira, hay un detalle que no te he contado, y es que este capítulo está grabado entero del tirón. Sí que es verdad que hay un montaje al principio en el que se ve cómo cada uno va a trabajar al The Beef,
Pero luego, desde que entramos en la cocina del The Beef, todo eso ocurre en un único plano. Esto se llama plano secuencia. Ah, y por cierto, que sé lo que estás pensando, no tiene ningún corte escondido. Imagínate la coreografía que ha tenido que ser eso entre los cámaras, los de sonido, los de iluminación, o sea, ha tenido que ser eso un baile. Pero bueno, vamos a centrarnos, sigamos con el tema. Como habíamos dicho, para que un negocio funcione necesitabas dos cosas, ¿no? Una era el dinero y la otra es un equipo que funcione. Al final vamos a ver cómo consiguen el dinero y cómo cada uno de los miembros del equipo se ha desarrollado lo suficiente para que el equipo funcione. La segunda temporada está más centrada en el desarrollo de los personajes, pero a nivel individual. De hecho, hay capítulos casi completos dedicados a cada personaje. Uno para Sydney, otro para Marcus, otro para Richie. Y para Carmy, pues no. Ya hablaremos del desarrollo de Carmy, pero Carmy no tiene su capítulo. Carmy está en todos, pero no hay ninguno para él como tal. Esta segunda temporada es muchísimo menos caótica. Esto se nota en los cortes. No son tan frenéticos como ocurría en la primera temporada. También esto lo notamos en todos los planos que ocurren dentro de la cocina del deber, que es así como pasa a llamarse el restaurante. Aquí es cuando empiezan la planificación y el orden. Me encanta cuando en el capítulo 3 Carmy le dice a Sydney: Tengo una sugerencia. Tenemos el paladar atrofiado. ¿Qué sugieres? Tenemos que salir. Tenemos que probar cosas, reiniciarnos. Y como Carmy al final le deja tirada, ella se tiene que ir sola a los restaurantes para buscar inspiración. Y a partir de ahí nos enseña el proceso de creación de un plato, que es el proceso que tiene cualquier obra de arte. La cocina es una obra de arte, un cuadro, un vídeo de YouTube, lo que sea. Hay un concepto que se llama el concepto de la doble creación, que dice que para crear algo primero lo tienes que imaginar, lo tienes que pensar, lo tienes que desarrollar en tu cabeza, esa sería la primera creación, y luego ya lo llevas a la práctica. Pues en este capítulo se ve cómo Sydney va buscando inspiraciones y cómo al final termina llevando a cabo ese plato que en un principio imaginó. Que por cierto, qué pinta que tienen los platos que se come Sydney, si es que dan ganas de chupar la pantalla. Me encanta este momento en el que nos enseña cómo se va dibujando todo en la mente de Sydney, cómo apunta ideas, el paralelismo entre las estructuras de los edificios y la forma de los raviolis, cómo lo dibuja. La nieve cayendo sobre los edificios, igual que el queso cayendo sobre la pasta. Las imágenes de su infancia al estilo Toro Salvaje de Scorsese. Y finalmente llevando la receta al plano real. Lo prueba y está asqueroso. Y es que el proceso creativo es eso, es ensayo y error. Para llegar a un plato que esté verdaderamente bueno, va a hacer falta que hagas unos cuantos que no estén tan buenos. Hacer algo es fácil. Hacerlo bien ya es otra cosa. El capítulo 4 es el que está dedicado a Marcus, que es cuando se va de viaje con el objetivo de volver a la cocina del deber con 3 postres terminados y que estén muy ricos. Entonces se va para inspirarse. Hay muchísimos detalles en este capítulo que me encantan. Por ejemplo, la calma y el silencio que se respiran en el restaurante al que Marcus va a aprender. La paciencia y la calma infinitas que tiene Luca, el chef del restaurante, con él, que es como su mentor. Momentos como este. Algunas de las cosas más increíbles que he probado no eran porque alguien tuviera habilidades excepcionales o por técnicas diferentes y modernas. Fue porque algo los había inspirado. Sí. Puedes pasar todo el tiempo del mundo aquí, pero si no pasas el suficiente ahí fuera... Claro. En fin. Es que esto es brillante. Y luego está el capítulo 6. Esto es una jodida obra maestra. Es el capítulo titulado Fishes. Este capítulo es un flashback a unas navidades pasadas con su familia. Y además es el momento en el que muchas de las piezas del puzzle encajan. No sé si te habrá pasado a ti, pero yo me pasé la primera temporada pensando cómo Carmy es capaz de soportar tanta presión, que al final estalla, pero estalla después de soportar muchísima presión. Pues en este capítulo tenemos la respuesta y es gracias a tener una familia disfuncional. O sea que al final tener una familia disfuncional a veces pues sirve para algo. Aunque tampoco sé si ser capaz de soportar tanta presión es algo bueno. Vemos a su madre fuera de control. Su madre parece una persona muy sensible, muy aprensiva. Y luego su hermano discutiendo por tonterías. Y vemos el mayor momento de tensión que he visto yo en tiempo en una serie, provocado por unos fucking tenedores. Por unos tenedores. Relajaos. Es lo peor que la he visto nunca. Y es curioso que en lugar de enseñarnos muchas veces cómo cada personaje dice su frase, nos enseñan más las reacciones de las personas que están alrededor de la mesa. El capítulo 7 también me gusta mucho y es ese momento en el que Richie va a un restaurante para aprender todo lo que le falta, para poder llegar a dar todo eso que él tiene dentro. Porque tiene muchas cosas dentro como todos las tenemos. Me encanta cómo al principio del capítulo el mundo externo nos muestra cómo está el mundo interno de Richie. Incluso se utilizan los sonidos también. Al principio hay incertidumbre, miedo, ruido interno.
Richie tiene que olvidarse de quién es y de dónde viene para poder convertirse en aquello en lo que tiene que convertirse. Hay algo que me parece curioso y es esta escena que se repite varias veces a lo largo del capítulo, en la que se nos enseña cómo Richie apaga el despertador y cuál es su rutina antes de ir cada día al restaurante al que va a aprender. Y es que esa escena ocurre varias veces, pero no ocurre de la misma manera. Al principio Richie apaga la alarma desmotivado, cansado, no quiere saber nada del lugar al que tiene que ir y al final acaba súper motivado, apagando la alarma incluso antes de que suene. Fíjate como con una acción mínima se nos enseña cómo va cambiando la motivación del personaje. Y después el espejo y la imagen de Richie dividida como metáfora de la disolución de lo que era y la construcción de lo que tiene que llegar a ser. Y empieza con la tarea más básica y aburrida con la que uno puede empezar en un oficio, que es secando tenedores. Que por cierto, no podía ser otro cubierto, tienen que ser tenedores, para meter más el dedo en el trauma. Y es que para respetar un oficio, tienes que respetar cada mínima tarea que se hace en ese oficio. Esa es la enseñanza que hay detrás de empezar a secar cubiertos. Y ese momento en el que, al terminar Richie su periodo de aprendizaje, se encuentra con la chef del restaurante en la cocina limpiando setas, ese momento. ¿Y por qué haces esto? Para ganarme la vida. Ya, pero ¿por qué no tienes aprendices haciendo esto? Sí, bueno, me gusta empezar el día así. Respeto, conexión. Creo que hacerlo es tiempo aprovechado. Y ahora que ha salido el tema de los tenedores, hablemos de símbolos. Algo que aparece en la serie de manera recurrente son los símbolos. Los símbolos lo que hacen es representar de manera precisa y condensada una emoción, una actitud. Están los delantales que representan la unión del equipo. Al principio de la primera temporada podemos ver cómo cada uno lleva el delantal que quiere y una vez el equipo se va cohesionando, todos llevan el mismo delantal. Vale, que todo el mundo coja uno. ¡Qué pasada, Carmi! ¡Qué guapo! Mari, Ángel, venga, coged uno. Así pareceremos un equipo. Otro símbolo es el cuchillo de Carmi. De hecho, Carmi lo pierde en alguna ocasión. Y una vez puede confiar en Tina, incluso se lo deja. Este cuchillo para mí representa el liderazgo de Carmi. Al principio no tiene ningún poder sobre los demás, digo poder entre comillas, y una vez el equipo funciona se lo puede ceder a otros. Luego están los tenedores como símbolo también y la casaca de la segunda temporada. Esa casaca que lleva las iniciales de Carmi, para mí representa la profesionalidad. Más adelante, de hecho, le regala una a Sydney. Y hay un símbolo más en el capítulo final de la segunda temporada, que es la cámara. Pero primero vamos a hablar de ese capítulo final. Que lo que he escuchado por ahí es que a algunos os parece un final flojo, pero vamos a analizarlo un poco para ver si es flojo o no. A ver, ¿qué es lo que pasa en este capítulo? La manivela de la cámara llevaba tiempo rota. Y llevaban tiempo queriendo arreglarla. Y no se ha arreglado. Entonces pasa pues lo que no tiene que pasar, que es que Carmi, justo en el momento en el que el restaurante y el equipo tienen que dar la talla, se queda encerrado en la cámara porque no han arreglado la puñetera manivela. Claro que este final así presentado muy apoteósico no es, pero es que ¿te acuerdas de que hemos dicho durante todo el vídeo que íbamos a hablar del desarrollo del personaje de Carmi? Pues bien, ha llegado el momento de que hablemos de que no ha habido mucho desarrollo en el personaje de Carmi. Pero es que el hecho de que Carmi se quede encerrado en esa cámara es la metáfora perfecta de que él vive encerrado en sí mismo. Entonces tiene que abrirse, que es justo lo que le decía a su hermano y lo que le dejó escrito en una carta. Ábrete, suéltate. Le cuesta tener una relación íntima con una pareja. Le cuesta abrirse con los demás. Le cuesta todo. Vive encerrado. Entonces lo que tiene que hacer es abrirse y tiene que evolucionar. Y este momento tan metafórico que ocurre al final de esta segunda temporada, lo que da pie es al desarrollo de su personalidad y de todo el potencial que puede llegar a dar, que aún seguramente no hemos visto nada. Por cierto, han confirmado ya la tercera temporada. Entonces, una vez hemos visto el final, ¿de verdad te ha parecido flojo? Déjamelo en los comentarios. Y me trataron como a una mierda. Y separé hierbas, y vacié ostras, y almejas, y uni. Y me corté y se me metió ajo, y cebolla y pimiento entre las uñas y en los ojos, y tenía la piel seca y chorreosa a la vez. Tenía callos en los dedos por los cuchillos y el estómago jodido, pero lo era. Todo para mí. Y por todas estas razones que te he dado a lo largo del vídeo, digo que esta serie es brillante. Yo te lo había dicho. Por cierto, ¿te has fijado que lleva esta mujer de aquí todo el rato mirándote? ¿Qué dices? Que ves flojo el vídeo, ¿no? Ya. Yo también.